Creo que es esencial recordar que solo hay espacio para un soberano a la vez, no para dos. No se puede ser igual al monarca cuando se es príncipe de Gales o heredero al trono. Los muros del palacio han sido testigos de innumerables tormentas, pero ninguna tan devastadora como esta. Cuando el rey Carlos tomó una decisión capaz de reescribir el corazón mismo de la monarquía, el mundo se detuvo. Y con él, también Catherine, la princesa de Gales. Permaneció en silencio, con lágrimas brillando en sus ojos mientras murmuraba. «No puede querer decir esto». «No, William». La nación que durante tanto tiempo había visto en la familia real un símbolo de unidad, ahora observaba cómo se resquebrajaba bajo el peso del amor, el deber y el destino. ¿Podría esto significar un cambio en la línea de sucesión? La enfermedad que lo cambia todo. Los pasillos del Hospital Real de Londres estaban envueltos en un silencio inquietante, roto únicamente por el zumbido constante de las máquinas. Una luz pálida se reflejaba en los suelos de mármol mientras las enfermeras se desplazaban con pasos contenidos, el rostro tenso. Tras una puerta cerrada, el rey Carlos yacía inmóvil. Su respiración era débil, y el monitor marcaba cada segundo frágil de su existencia. Una lámpara solitaria iluminaba la habitación, proyectando sombras largas y temblorosas en las paredes, como si incluso la luz temiera quedarse demasiado tiempo. Pasada la medianoche, Catherine recibió la llamada. Sus manos temblaban al sostener el teléfono. La voz del médico sonaba lejana, grave. Su Majestad no está estable. Es mejor que venga de inmediato. Durante un instante, Catherine no pudo moverse. Luego tomó su abrigo, susurrando para sí. Por favor, no ahora, no de esta manera. El aire frío la atravesó mientras subía al coche que la esperaba. El trayecto se le hizo interminable. Su corazón latía más fuerte que la lluvia golpeando los cristales. Al llegar, la escena que encontró le heló la sangre. El rey, su suegro, el hombre que alguna vez había bromeado con ella durante el té de la tarde, parecía ahora pálido, frágil, casi irreconocible. Sin corona, su cabeza descansaba sobre sábanas blancas. Su mano, débil, apenas se apoyaba en la manta. Un médico explicó en voz baja que su estado había empeorado y que estaban haciendo todo lo posible. Catherine asintió, pero su mente no dejaba de girar. «¿Cuánto tiempo nos queda?», pensó. Tomó la mano del rey y susurró. «Siempre ha sido fuerte, Majestad. ¿Puede superar esto?». Por un breve instante, sus párpados se agitaron y esbozó una sonrisa apenas perceptible. «Catherine», dijo con voz quebrada. «Cuida de él. William se preocupa demasiado». A ella se le cerró la garganta. «Él lo ama, señor. Solo quiere que se recupere». Fuera del hospital, la prensa ya comenzaba a reunirse. Los flashes estallaban cuando la princesa de Gales salió un momento a tomar aire, su rostro pálido pero sereno. «¿Cómo está el rey?», gritó un reportero. Catherine no respondió. Miró al cielo cubierto de nubes, sintiendo el peso de 1000 miradas. En lo más profundo, sabía que aquella noche marcaba el inicio de algo imposible de detener. De regreso en la habitación del rey, el silencio volvió a instalarse. Los monitores seguían pitando con regularidad, pero cada sonido estaba cargado de incertidumbre. Los médicos intercambiaban miradas discretas, y el personal del palacio empezaba a susurrar sobre lo que ocurriría si la condición del rey empeoraba. La monarquía siempre había parecido inquebrantable, pero ahora, incluso sus cimientos se sentían frágiles. Catherine permaneció a su lado toda la noche, pensando en William. Siempre había hablado de su padre con profundo respeto, a veces con frustración, pero jamás con ira. Admiraba su fortaleza, su disciplina, su sentido del deber. Ahora, todo eso parecía desvanecerse bajo la luz fría del hospital. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por la ventana, Catherine se levantó. Sus ojos estaban pesados por lágrimas que se negó a derramar. Se inclinó y besó suavemente la frente del rey. «Descanse ahora», susurró. «Él llegará pronto». Afuera, los primeros rayos de luz tocaban la ciudad. La bandera del palacio aún ondeaba en lo alto, pero un temor silencioso empezaba a extenderse por el reino. Los rumores ya circulaban. La casa real estaba en movimiento, aunque nadie sabía qué traería el día siguiente. Mientras la princesa de Gales subía al coche, lanzó una última mirada al hospital. Una fortaleza de cristal que ocultaba un secreto demasiado pesado para el amanecer. Algo en su interior le decía que, antes de que todo terminara, los corazones se romperían, las lealtades serían puestas a prueba y la historia se reescribiría. Sin embargo, ni siquiera ella sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Las reuniones secretas. Con la mañana, el palacio se convirtió en un laberinto de murmullos. Los cortesanos corrían de una sala a otra con sobres sellados. Los teléfonos no dejaban de sonar. Los asistentes hablaban en voz baja sobre planes de contingencia. El coche del primer ministro cruzó las puertas con discreción.
seguido de vehículos negros que transportaban a altos asesores, obispos y al médico real. Detrás de cada puerta cerrada, se forjaban decisiones capaces de alterar el futuro de la corona. En la sala del consejo privado, alrededor de una larga mesa de roble, los papeles crujían mientras los rostros tensos se observaban unos a otros. «Debemos prepararnos», dijo un asesor con voz grave. «Si la condición de su majestad empeora, no podemos permitirnos estar desprevenidos». «Y el príncipe de Gales debe ser informado de cada paso», añadió otro. El primer ministro asintió lentamente con las manos entrelazadas. Ninguna declaración a la prensa hasta tener claridad. El pueblo no perdonará la incertidumbre. A kilómetros de distancia, William se encontraba en su despacho de Adelaide Cottage, revisando un informe sobre política medioambiental, cuando sonó su teléfono. La voz de su secretario privado fue directa y urgente. «Señor, los médicos del rey solicitan su presencia de inmediato». El documento se deslizó de su mano. Cerró los ojos durante un largo segundo. «Digan que el coche esté listo en 5 minutos», respondió con calma contenida. Mientras recogía sus notas, su mente volvió a años de preparación. Entrenamientos interminables, informes, ceremonias, expectativas. Cada paso de su vida había estado orientado hacia un único destino. Y sin embargo, ahora ese futuro parecía inestable, como un castillo construido sobre arena. Mientras tanto, Catherine permanecía en silencio junto a la ventana. Observaba a sus hijos jugar en el jardín, sus risas contrastando dolorosamente con la pesadez que se cernía sobre la familia real. Su instinto de protegerlos luchaba contra el deber que pronto reclamaría a su esposo. «Son demasiado pequeños para entender», susurró. «Pero algún día sabrán lo que esta semana nos costó». En el palacio de Buckingham, la atmósfera se volvía cada vez más densa. Se redactaban cartas, los equipos de prensa aguardaban, y los oficiales militares se preparaban discretamente para lo innombrable, una posible transferencia de poder. Los asistentes de la reina consorte se movían como sombras por los pasillos, con rostros tensos. Nadie se atrevía a hablar de los deseos finales del rey, pero todos los sentían presentes. Al caer la noche, William llegó al palacio. Sus pasos resonaron en los corredores mientras entraba en el centro de decisiones silenciosas. «Estamos haciendo todo lo posible, señor», dijo un asistente. William asintió con voz firme. «Entonces recemos para que se recupere, el país lo necesita». Las luces del palacio permanecieron encendidas hasta altas horas, visibles a kilómetros de distancia. Un faro silencioso para una nación que contenía la respiración. La monarquía se encontraba al borde del cambio, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo sabían. Si el rey no se recuperaba, los días venideros pondrían a prueba no solo el deber, sino la fortaleza misma de la familia. Y en lo más profundo del palacio, en una sala silenciosa, comenzaba a tomar forma una decisión destinada a sacudir cada vida ligada a la corona. La declaración privada. Esa noche, el palacio estaba envuelto en un silencio cargado de preocupación. La lluvia golpeaba suavemente los altos ventanales, mientras el fuego crepitaba débilmente en la chimenea. El rey Carlos se sentaba a la cabecera de una larga mesa de roble. Sus dedos temblaban levemente al entrelazarlos. A su alrededor se encontraban quienes más importaban: la princesa Ana, el príncipe William, Catherine y el príncipe Eduardo. La reina consorte permanecía en silencio a su lado, con la mirada fija en el suelo. El aire olía a papel antiguo y a miedo. Todos sentían que algo no iba bien. El rostro del rey estaba pálido, su voz más suave de lo habitual, pero en sus ojos brillaba una determinación inquebrantable. «Gracias por venir», comenzó. «Sé que esto no es fácil, pero debo hablar antes de que mis fuerzas se desvanezcan». Mencionó su tratamiento contra el cáncer, la razón por la que había pospuesto compromisos oficiales. Sus palabras pesaban como una losa. William se inclinó hacia adelante, preocupado. «Padre, debe descansar», eso dijeron los médicos. El rey levantó una mano frágil. «No, William, debo hacerlo ahora». Miró a todos uno por uno. «Lo que voy a decir no les agradará, pero es una verdad que mi corazón ya no puede ignorar». El reloj parecía haberse detenido. Carlos respiró hondo. «Si mi salud falla y no puedo volver a cumplir con mi deber, he decidido que tú, William, no debes ocupar el trono». La habitación quedó congelada. Los ojos de Catherine se abrieron con incredulidad. Ana inspiró bruscamente. «¿Qué acabas de decir?», preguntó, con voz baja pero firme. «He dicho que William no debe sucederme», repitió el rey. El rostro de William perdió todo color. «Eso no es posible», susurró. «Me he preparado para esto toda mi vida». Carlos asintió con suavidad. «Lo sé, hijo mío. Precisamente por eso no puedo permitirlo. He visto lo que esta corona hace, roba la paz, la libertad, la familia. No permitiré que te destruya como me destruyó a mí.
y a tu madre antes que a ti. Sus palabras, aunque nacidas del amor, rompieron corazones. Catherine habló con la voz quebrada. Majestad, no puede arrebatarle esto. Es su destino. El rey la miró con profunda tristeza. Lo hago por ti, Catherine. No permitiré que tú y mis nietos queden sepultados bajo la misma presión que nos quebró antes. Ana dio un paso adelante. Entonces, ¿a quién nombrarás, Charles? El rey tomó aire una vez más y respondió en voz baja. A ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Las palabras parecieron sorprender incluso al propio rey al salir de sus labios. Anne parpadeó y dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe. ¿Yo? Eso es una locura. Carlos negó lentamente con la cabeza. No lo es. Tienes fortaleza, Anne. Comprendes el deber mejor que nadie en esta sala. El pueblo confía en ti. Podrías sostener la corona hasta que llegue el momento adecuado. La silla de William chirrió contra el suelo cuando se levantó de golpe. Padre, no puedes hacer esto. Estás destrozándolo todo. Su voz temblaba, cargada de rabia y dolor. Esto no es protección, es un castigo. El rey sostuvo la mirada de su hijo con profunda tristeza. Es misericordia, William. La habitación pareció encogerse. La lluvia golpeaba con más fuerza los ventanales y el trueno retumbó a lo lejos. Catherine se levantó junto a su esposo con la voz quebrada. Ha trabajado toda su vida para este momento. Por favor, no se lo arrebate. Carlos suspiró con pesadez, los ojos llenos de amor y sufrimiento. Sé que lo que hago los lastima a todos, pero prefiero ver a mi hijo libre antes que verlo destruido en ese trono. La corona nunca ha sido amable. La voz de William se tensó. ¿Crees que soy débil?, preguntó casi en un susurro. Los ojos del rey se suavizaron. Oh, hijo mío, creo que eres bueno. Y a los hombres buenos es a quienes esta corona aplasta con mayor crueldad. Aquellas palabras lo hirieron de una forma inesperada. William se dio la vuelta, apretando la mandíbula mientras luchaba por no derrumbarse. Catherine apoyó una mano temblorosa en su brazo. Por favor, susurró, di algo. Pero él no pudo. Anne habló de nuevo, ahora con voz firme. Charles, esto provocará el caos. Iniciarás una crisis que no podrás controlar. El rey asintió con debilidad. Entonces que venga la tormenta. No permitiré que mi hijo sea sacrificado en nombre de la tradición. Sus palabras sonaron definitivas. William finalmente lo miró, los ojos brillantes. Me lo has quitado todo antes incluso de que comenzara, dijo en voz baja. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió. El eco de sus pasos resonó por el pasillo. Catherine lo siguió, secándose las lágrimas. Cuando la puerta se cerró, el rey se reclinó en la silla y cerró los ojos. Perdóname, susurró. Anne permaneció en silencio unos instantes antes de hablar. Has hecho lo que creías correcto, Charles, dijo con suavidad. Pero el mundo no lo entenderá. El rey asintió apenas. Lo sé, murmuró. Pero algún día, él sí lo hará. La lluvia arreció de nuevo. El trueno volvió a rugir, y la familia quedó sumida en un silencio pesado. El amor de un padre acababa de cambiar el destino de un hijo, y el futuro de la monarquía comenzaba a resquebrajarse. William, en estado de shock. La lluvia había cesado cuando William llegó a sus aposentos privados, pero el silencio que lo rodeaba era más ensordecedor que la tormenta. Las palabras de su padre resonaban en su mente como una melodía cruel. No debes ocupar el trono. Se dejó caer en el sillón junto a la chimenea, contemplando las llamas que se extinguían lentamente. Sus manos temblaban al entrelazarlas, intentando calmarse, pero nada lograba detener el vacío que se abría en su interior. Toda su vida había sido moldeada por el deber, por la preparación constante, por la certeza de que algún día sería rey. Y ahora, con unas pocas palabras pronunciadas en voz baja, ese destino, ese sueño, ese peso, había sido arrebatado. Catherine entró en la habitación en silencio. Tenía los ojos enrojecidos, las mejillas marcadas por las lágrimas. Durante un instante se quedó junto a la puerta, observándolo. William parecía perdido, más pequeño, como si años de propósito se hubieran deslizado de sus hombros. William, susurró. Él no levantó la vista. No cree en mí, dijo finalmente, con la voz rota. Catherine respiró hondo y cruzó la habitación. No es eso, respondió con suavidad. Sí cree en ti, solo piensa que te está protegiendo. William soltó una risa corta y amarga. ¿Protegiéndome? ¿Humillándome delante de todos los que amo? Su voz se quebró. Cree que la corona me destruirá. Pero lo que me está destruyendo ahora es él. Catherine se arrodilló a su lado y tomó su mano. Eres su hijo. Tiene miedo. Ha visto lo que el trono le hizo a él. Tal vez solo no quiere que tú vivas ese mismo dolor. William la miró, los ojos azules llenos de confusión y desgarro. Entonces, ¿por qué no me lo preguntó? Susurró. ¿Por qué decidió por mí? Volvió a clavar la mirada en el fuego. He pasado mi vida preparándome para algo que quizá nunca ocurra.
Me perdí cumpleaños, cenas familiares, celebraciones, todo por el deber. Y ahora el deber me ha dado la espalda. Yo tomo mis responsabilidades muy en serio. Siempre lo he hecho. Catherine apoyó la frente contra su mano, dejando caer las lágrimas. No has perdido tu propósito, dijo en voz baja. Solo has perdido la certeza. William se levantó y caminó hacia la ventana. El jardín, oscuro y brillante por la lluvia, se extendía ante él. ¿Sabes lo que se siente?, preguntó despacio. Que el hombre al que más has admirado ponga en duda todo lo que eres. Catherine negó ligeramente con la cabeza sin encontrar palabras. Solo quería que estuviera orgulloso de mí, continuó William. Siempre quise ser el tipo de rey en el que pudiera confiar. Y ahora me ha hecho dudar incluso de si soy el tipo de hombre capaz de liderar. Su voz vaciló. Tal vez tenga razón. Tal vez no esté listo. Catherine se levantó y se colocó a su lado. No digas eso, susurró con firmeza. Estás listo. Siempre lo has estado. Solo necesitas volver a creerlo. William se volvió hacia ella, los ojos vidriosos pero llenos de un dolor silencioso. No sé si puedo. Ella volvió a tomar su mano. Entonces déjame creer por los dos, dijo suavemente. La habitación quedó en silencio. El fuego se redujo a un resplandor anaranjado y el reloj marcaba el tiempo con un tic-tac constante. No era un silencio de ira, sino uno cargado de preguntas demasiado profundas para tener respuesta. William se dejó caer en el sofá. Ni siquiera puedo enfadarme, murmuró. Solo me siento vacío. Catherine se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. Es normal sentirte así. Has llevado el peso de un reino en el corazón desde que eras un niño. Él exhaló con dificultad. Y tal vez ese sea el problema. Tal vez mi padre vio lo que me estaba haciendo antes de que yo pudiera verlo. Sus palabras eran suaves, pero el dolor que contenían era inconfundible. Catherine cerró los ojos. Entonces quizá este es nuestro desafío, dijo ella en voz baja. Tal vez él necesita ver tu fortaleza, no en títulos, sino en dignidad. William esbozó una sonrisa leve, sin humor. La dignidad no repara linajes rotos, respondió. Catherine alzó la mirada hacia él. No, pero puede sanarlos. Su voz temblaba, pero su mirada permanecía firme. Aún puedes ser el hombre que él te enseñó a ser, incluso sin su aprobación. Eso es lo único que puede hacerte realmente digno de la corona. La garganta de William se cerró. Volvió a tomar la mano de Catherine apretándola con fuerza. ¿Crees que el país lo perdonará por esto?, preguntó. Catherine suspiró. No, admitió. Lo culparán. Nos culparán a todos. Pero ahora eso no importa. Lo que importa es que no te pierdas a ti mismo entre su ruido. William asintió despacio, aunque su expresión seguía distante. Todo se siente distinto ahora, murmuró. Incluso el aire de este palacio pesa. Catherine sonrió apenas. Entonces abramos una ventana. Por primera vez esa noche, William dejó escapar una risa suave, frágil, que le recordó a Catherine tiempos mejores. Pero la calma no duró. El amanecer del escándalo. A la mañana siguiente, cuando el alba despuntaba sobre Windsor, William despertó con el murmullo de voces al otro lado de la puerta. Los pasillos del palacio volvían a llenarse de susurros. Catherine se incorporó de golpe, con el corazón acelerado. Llamaron a la puerta. Un asistente entró pálido, visiblemente nervioso. Alteza Real, dijo con rapidez. Ha ocurrido algo. William frunció el ceño. ¿Qué ha ocurrido? El asistente dudó. Se ha filtrado, señor, la prensa lo sabe. La respiración de Catherine se detuvo. ¿Sabe qué?, preguntó. El hombre bajó la mirada. La decisión del rey. Está en todas partes. El rostro de William se endureció. Catherine se volvió hacia él con la voz temblorosa. William, ¿qué hacemos ahora? Él no respondió. Se levantó lentamente y miró por la ventana hacia los jardines del palacio, donde ya destellaban las cámaras. El dolor silencioso de la noche anterior se había transformado en otra cosa. Una tormenta que crecía más allá de las rejas. La decisión de su padre ya no era un asunto familiar. Se había convertido en una crisis nacional. William inhaló profundamente. Lo afrontaremos juntos, dijo en voz baja. La filtración y el caos mediático. La noticia estalló antes del amanecer. Un solo titular iluminó millones de pantallas. El rey Carlos bloquea el camino de William al trono. En cuestión de minutos, los reporteros inundaron las puertas del palacio. El aire vibraba con el sonido de las cámaras, los gritos y los flashes. Lo que había sido una herida íntima se convirtió en una tormenta pública. Algunos afirmaban que un asistente había hablado en privado. Otros decían que un periodista había escuchado una conversación en un pasillo del hospital. Nadie sabía la verdad, pero todos exigían respuestas. Las furgonetas de televisión ocuparon las calles, sus antenas apuntando al cielo gris de Londres. Comenzaron a reunirse manifestantes con pancartas. Dejad reinar a William, un rey no traiciona a su sangre. La multitud creció con el paso de las horas, cargada de rabia y desconcierto.
Desde una ventana del piso superior, Catherine observaba la escena con el corazón desbocado. Vio rostros furiosos, otros llorando, y sintió un nudo en el estómago. «Ha empezado», susurró. William estaba detrás de ella, en silencio, pálido pero sereno. Siempre iban a descubrirlo, dijo. Al mediodía, la crisis había superado los muros del palacio. La oficina del primer ministro pidió calma. En los debates televisivos se discutía la legalidad de la decisión. Algunos la calificaban de valiente, un acto de amor paterno. Otros la denunciaban como una temeridad, un desastre constitucional a punto de estallar. La tensión en el país se volvía más densa con cada hora. Al caer la noche, multitudes coreaban el nombre de William frente al Palacio de Buckingham, iluminando la oscuridad con las pantallas de sus teléfonos. Catherine no podía escapar de las cámaras. Cada salida era seguida por flashes. Una imagen, ella secándose una lágrima al subir a un coche, se convirtió en el símbolo del día. «Parece rota», decía un titular. «La súplica silenciosa de la princesa», afirmaba otro. Dentro del palacio, William permanecía sentado con la cabeza entre las manos. «Han convertido esto en un espectáculo», murmuró. «Ya no es solo familia, es el reino». Al caer la noche, los médicos del rey emitieron un nuevo comunicado. Su estado había empeorado. El país volvió a contener el aliento. Catherine apretó la mano de William. «¿Sabes lo que esto significa?», dijo. Él asintió. «Sí, significa que ya no podemos escondernos». La súplica de Catherine. El hospital estaba casi en silencio cuando Catherine llegó. El pitido lejano de las máquinas resonaba en los pasillos, y el olor a desinfectante impregnaba el aire. Se envolvió el abrigo con fuerza, como si así pudiera protegerse de la verdad que la aguardaba tras la puerta. Durante noches había visto a William quebrarse en silencio. Su seguridad se había resquebrajado, su espíritu se apagaba. Ya no podía callar más. Esto no era sobre títulos ni tronos, era sobre un hombre que había dedicado su vida a un deber que su padre acababa de arrebatarle. Un asistente abrió la puerta. «Alteza», susurró. «Su Majestad está despierto». Catherine entró. Ver a Carlos pálido entre las sábanas blancas le partió el alma. Tubos salían de su brazo, y el monitor marcaba el ritmo de su fragilidad. Cuando él giró la cabeza hacia ella, su expresión se suavizó. «Catherine, no deberías estar aquí tan tarde». Ella respiró hondo. «Tenía que venir, señor. Hay cosas que debo decir». Carlos la observó, cansado pero atento. «Supongo que has venido por William». Catherine se acercó. «Sí», susurró. «Porque está roto. Le ha quitado algo que no era solo su destino, era su identidad». El rey suspiró. «Hice lo que debía». «¿Crees que no veo cómo la corona ha devorado a esta familia durante generaciones? No permitiré que también lo destruya a él». La voz de Catherine se quebró. «Pero ya lo está destruyendo». «No la corona. Su decisión». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Se acercó más a la cama, con lágrimas en los ojos. «No sufre porque perdió poder», continuó. «Sufre porque perdió su fe en usted. Toda su vida ha intentado estar a la altura de su ejemplo. Y ahora usted le ha dicho que no es suficiente». Carlos giró la mirada hacia el techo. «¿Crees que no amo a mi hijo?», susurró. «Hago esto porque lo amo. Porque los amo a ustedes. He visto lo que la corona hace a mujeres como tú, Catherine. Les roba la paz, la alegría, la familia. No permitiré que la historia se repita». Los labios de Catherine temblaron. «¿Y si al salvarnos lo destruye a él?». El rey cerró los ojos. «¿Se recuperará?», dijo al fin. «¿Algún día me lo agradecerá?». Ella negó con la cabeza, incapaz de contener las lágrimas. «No, señor. Nunca se lo agradecerá. Porque jamás se perdonará no haber sido suficiente para usted». La habitación quedó en silencio, rota solo por el zumbido constante de las máquinas. Catherine se sentó junto a la cama, con las manos entrelazadas. «Por favor», dijo al cabo de un momento. Con la voz apenas audible, Catherine susurró. «No convierta esto en su legado. No permita que su último acto como rey sea arrebatarle a su hijo la fe en sí mismo». Carlos giró lentamente la cabeza. Sus ojos estaban vidriosos pero llenos de ternura. «Me recuerdas a ella», dijo en voz baja. «A Diana. El mismo fuego, el mismo corazón. Y es precisamente ese fuego lo que quiero proteger». Catherine tragó saliva, esforzándose por mantener firme la voz. «Entonces protéjalo confiando en él», respondió. «No levante muros a nuestro alrededor. Permítanos afrontarlo juntos». El rey la observó durante largo rato. «¿De verdad crees que puede soportarlo?», preguntó con suavidad. «Sé que puede», afirmó sin dudar. «Nació para ello. Y yo estaré a su lado en cada paso del camino». Durante unos instantes ninguno habló. Afuera, la lluvia volvió a caer, tenue pero constante. Finalmente Carlos extendió la mano. Sus dedos temblorosos rozaron los de ella. «Eres más fuerte de lo que creía», susurró. Catherine sonrió débilmente entre lágrimas.
Siempre subestima a las personas cuando las ama demasiado, dijo con dulzura. El rey dejó escapar una risa cansada. Puede que tengas razón. Ella se levantó, mirándolo con una mezcla de tristeza y determinación. Entonces, por favor, Majestad, dijo en voz baja, sea lo bastante valiente para soltar su miedo. Cuando se giró para marcharse, la voz del rey la detuvo. Catherine, ella se volvió. Su expresión se había suavizado. Pase lo que pase ahora. Recuerda que solo quise paz para ustedes. Catherine asintió, con los ojos brillantes. Y lo único que nosotros deseamos, respondió, es la oportunidad de ganarla. Salió de la habitación y cerró la puerta con cuidado. El rey quedó recostado, escuchando cómo sus pasos se alejaban. Miró al techo, sintiendo el peso de sus decisiones caer sobre él con la misma fuerza que la corona. La decisión pública de la princesa Ana. El patio del palacio estaba inundado de luces y rostros tensos. Los periodistas se apretaban unos contra otros, cámaras en alto, aguardando las palabras de la princesa Ana. La noticia se había extendido. Ella iba a hacer una declaración. La misma mujer a la que el rey había elegido por encima de su propio hijo. El ambiente vibraba de expectación. Cuando Ana apareció en la tarima, vestida con un abrigo oscuro y sencillo, el murmullo cesó. Su rostro estaba sereno, pero en sus ojos ardía una llama contenida. Miró el mar de cámaras y habló. Buenas noches. Comenzó con voz firme. Esta noche no hablo como princesa, sino como hermana, tía y servidora de este país. Hizo una pausa, el silencio era denso. En los últimos días, continuó, nuestra familia ha enfrentado algo que ninguno esperaba. El rey, mi hermano, tomó una decisión desde el amor para proteger a quienes más quiere. Pero hay momentos en los que el amor y el deber deben seguir caminos distintos. Un murmullo recorrió la multitud. Ana respiró hondo y su voz ganó firmeza. Se me pidió aceptar un papel que no me corresponde. Y no puedo hacerlo. Los periodistas contuvieron el aliento. Este es el derecho de nacimiento de mi sobrino, dijo con claridad. Se ha preparado para ello toda su vida. Sirve con el corazón y será un buen rey. Sus palabras resonaron en la plaza. Este país ha sobrevivido a siglos de cambio, pero la fortaleza de la corona siempre ha nacido de la continuidad, del traspaso del deber de una generación a la siguiente. Romper eso ahora sacudiría la fe de nuestro pueblo. No puedo cargar con lo que no es mío. Su tono se suavizó al continuar. William está preparado. No solo lleva el peso de la expectativa, sino también la compasión que este papel exige. Y Catherine, su esposa, está a su lado, con el coraje de todas las reinas que la precedieron. Algunos ojos se llenaron de lágrimas. El discurso no fue largo, pero cada palabra caló hondo. Amo a mi hermano, concluyó Ana, y comprendo sus miedos, pero esta decisión nació del dolor, no de la razón. Ha llegado el momento de volver a confiar en el futuro. Dio un paso atrás. El patio estalló en aplausos. Algunos corearon el nombre de William. Otros lloraban abiertamente. Era como si sus palabras hubieran encendido de nuevo la esperanza del país. Desde su cama de hospital, el rey observaba la transmisión. Su mano tembló al tomar el control remoto, los ojos fijos en el rostro de su hermana. Cuando el aplauso inundó la pantalla, cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Siempre fuiste la valiente, susurró. Los asistentes intercambiaron miradas sin saber qué decir. Afuera, los cánticos crecían. ¡Viva el futuro rey! En ese instante, algo cambió en el corazón de la nación. La princesa Ana había hecho lo que pocos se atrevían: desafiar al trono para salvarlo. Y por primera vez desde que comenzó su enfermedad, el rey Carlos empezó a dudar de su elección. Carlos, obligado a ceder. El palacio estaba sumido en un silencio inquietante, mientras la noche se alargaba sobre Windsor. Los susurros que habían llenado los pasillos durante toda la semana se habían apagado. Las protestas habían dado paso a vigilias a la luz de las velas. En los jardines, pequeños grupos se reunían en el frío, sosteniendo pancartas: «Larga vida al rey y al que vendrá». Dentro, tras muros gruesos y puertas vigiladas, Carlos permanecía solo, contemplando la luz tenue de una lámpara. Sus manos temblaban al leer otra carta más, escrita por un desconocido, pero reflejando el sentir del país. «Majestad, deje que su hijo ocupe el lugar para el que nació». Suspiró y cerró los ojos. Nunca la corona le había pesado tanto. Sabía que su decisión había nacido del amor, pero ese mismo amor parecía haber traído dolor en lugar de paz. Las palabras de Ana resonaban aún en su mente. «No puedes luchar contra el destino, Charles. William nació para esto. Déjalo servir». Aquella verdad lo acorralaba. Ana siempre había sido quien decía lo que nadie más se atrevía, y ahora esa franqueza lo enfrentaba a sí mismo. En otra estancia del palacio, William permanecía en silencio junto a Catherine.
El resplandor de la chimenea dibujaba sombras en su rostro, revelando la tormenta tras su calma. Apenas había hablado desde que estalló la crisis. Catherine apretaba su mano, trazando círculos lentos con el pulgar. «Debes descansar», susurró. «Tu padre necesita tiempo. El mundo puede esperar». William negó con la cabeza. «Cree que nos protege», murmuró. «Pero este silencio entre nosotros me está rompiendo más que la corona jamás podría hacerlo». Cuando el reloj marcó la medianoche, un golpe suave sonó en la puerta. Un secretario privado entró y le tendió un teléfono. «Su Majestad desea hablar con usted, señor». La frase recorrió la habitación como una descarga. Catherine miró a William, el corazón acelerado. Él se levantó despacio. Sus dedos rozaron los de ella antes de apartarse para tomar la llamada. Hubo una breve pausa. Luego, la voz débil pero inconfundible se escuchó al otro lado. «William, ¿estás ahí?» «Estoy aquí, padre», respondió con suavidad, la garganta cerrándose. Al otro lado de la línea, Carlos Hitmothingen. «No. He observado la tormenta fuera de estos muros», dijo con voz débil. «He visto la ira, el dolor y también la lealtad. Nunca fue mi intención humillarte. Solo quise protegerte, proteger a Catherine y a los niños de todo lo que sé que esta vida arrebata». William cerró los ojos. El tono frágil de su padre atravesó todas las barreras que aún quedaban de resentimiento. «Tú me enseñaste que el deber no es una elección, padre», respondió con voz contenida. «Es un llamado. Y estoy listo. Cueste lo que cueste, estoy listo para servir. No por poder, sino por la familia. Y por ti». Siguió un silencio profundo, doloroso. Luego Carlos susurró con la voz temblorosa. «Debo ceder. No puedo luchar contra lo que está destinado a ser. Tu hermana tenía razón. La corona es tuya, William. Y rezo para que no te destruya como casi me destruyó a mí». William sintió un nudo en el pecho cuando las lágrimas acudieron a sus ojos. «No lo hará, padre», dijo, «porque nunca permitiré que se interponga entre lo que de verdad importa, el amor, la familia y tú». En la habitación del hospital, Carlos se recostó entre las almohadas. Una sonrisa tenue suavizó su rostro. Por primera vez en muchos días, su corazón se sentía ligero. «Serás un buen rey», susurró casi para sí mismo. «Mejor de lo que yo fui». Sus ojos brillaban mientras escuchaba la respiración firme de William al otro lado de la línea. «Prométeme una cosa», añadió en voz baja. «Prométeme que serás hijo primero y rey después». «Lo prometo», respondió William con calidez. «Y prometo llevar tu legado con bondad, no con miedo». Afuera, la primera luz del amanecer comenzó a dibujar el horizonte, tiñendo los muros del palacio de un dorado pálido. La noticia se extendió en silencio entre el personal. El rey había revocado su decisión. La tensión que había asfixiado al palacio empezó a disiparse lentamente. En el patio, los guardias intercambiaron miradas de alivio. La fractura que había dividido a la familia real comenzaba a cerrarse. Catherine entró poco después. Sus ojos buscaron el rostro de William. «Está hecho», dijo él en voz baja. «Me ha dado su bendición». Las lágrimas brotaron sin control, de alivio, de orgullo, de amor. Catherine lo abrazó con fuerza. «Lo hizo por ti», susurró. «Pero tú lo harás por todos». A esa misma hora, Carlos volvió a cerrar los ojos, escuchando el ritmo constante del monitor junto a su cama. La lucha lo había dejado exhausto, pero por fin la paz se asentaba en su espíritu. Había elegido el amor por encima del miedo, la confianza por encima del control. Los periódicos de la mañana anunciarían: «La corona vuelve a su cauce». Pero para Carlos, la historia era más simple. Un padre había sabido soltar, un hijo se había alzado, y una familia había encontrado de nuevo su camino. Aún así, en lo profundo del palacio, persistía una duda silenciosa. ¿Duraría esa paz? ¿O el precio del destino apenas comenzaba a revelarse? Mientras el mundo celebraba, una pregunta recorría los pasillos como un susurro. ¿Había el último acto del rey salvado a su familia, o sellado su destino? La última bendición del rey. El Reino Unido parecía contener la respiración. Las puertas del palacio permanecían cerradas, las cortinas de Buckingham Palace corridas. La noticia del empeoramiento de la salud del rey Carlos se extendía por hogares, cafés y redacciones como un murmullo imposible de silenciar. Las calles, antes llenas de pompa, parecían apagadas. La gente esperaba noticias, esperanza, algo que estabilizara los cimientos temblorosos de su querida monarquía. Los presentadores hablaban con solemnidad. Las columnas de opinión debatían qué había salido mal. Algunos empatizaban con el peso que cargaba el rey. Otros acusaban al palacio de caos. Pero entre todo el ruido, una verdad permanecía. La corona atravesaba uno de sus capítulos más oscuros.
Dentro del hospital, el ambiente era más callado y más pesado. Los pasillos olían a desinfectante y ansiedad. Catherine caminaba despacio, casi sin hacer ruido. Estaba allí todos los días, sentada junto a su esposo, murmurando oraciones que no lograba pronunciar en voz alta. William permanecía al lado de la cama de su padre, las manos entrelazadas como si se aferrara a la fe misma. «Está más débil hoy», susurró Catherine. William asintió, observando el leve subir y bajar del pecho de su padre. «Lo sé», respondió. «Pero sigue luchando, siempre ha luchado». Esa noche, la princesa Ana visitó el hospital. Sus pasos eran firmes, su rostro sereno, aunque marcado por el cansancio. Apoyó una mano enguantada sobre el brazo frágil de su hermano. «Has causado un gran revuelo, Charles», dijo con su habitual mezcla de ironía y cariño. Él sonrió débilmente. «No era mi intención, solo quise protegerlos». Ana lo miró con ternura. «Ya hiciste tu parte. Deja que lo demás siga su curso». Permaneció un rato más en silencio. En ese silencio convivían la lealtad, el arrepentimiento y un amor nunca dicho. Afuera, las cámaras no descansaban. Los canales repetían imágenes de las puertas del palacio, de las caravanas reales. «¿Qué sucederá ahora?», preguntaba un reportero. ¿Ascenderá el príncipe de Gales antes de lo esperado? El país estaba dividido. Algunos pedían que William fuera coronado de inmediato. Otros creían que el trono debía esperar al duelo. La tensión latía también en las calles de Londres, donde la monarquía siempre había sido más que ceremonia. Era identidad, orgullo e historia. Por la noche, cuando el mundo exterior se aquietaba, la familia se reunía. Carlos, pálido pero consciente, pidió verlos uno a uno. Catherine entró primero. «Has sido mi hija en todo lo que importa», le dijo él con suavidad. «Todo lo que hice fue por ti y por los niños». Ella negó con lágrimas en los ojos. «Pero ahora quien más lo necesita es William. No la corona. Usted». Él sonrió apenas. «Eso es lo que intento darle. La paz de un padre, antes de que el mundo reclame el resto». Ella besó su mano, llorando libremente. Luego entró William. Se detuvo en la puerta, incapaz de avanzar. Entre ellos flotaban palabras no dichas, sacrificios compartidos, miedos antiguos, la certeza de que el tiempo se agotaba. «Acércate, hijo mío», dijo Carlos. William se arrodilló junto a la cama. «No estaba listo para dejarte ir», susurró. Carlos sonrió con esfuerzo. «Nunca tendrás que hacerlo. Me llevarás contigo, como yo llevé a mi madre». Tras un largo silencio, tomó la mano de su hijo. «Serás un gran rey», dijo con la voz quebrada. Los ojos de William se llenaron al instante. «Solo quise hacerte sentir orgulloso». Carlos apretó su mano con una fuerza inesperada. «¿Ya lo has hecho?». «Más de lo que imaginas». Detrás de ellos, Catherine lloraba en silencio. «Prométeme», susurró Carlos, «que protegerás a tu familia y que no permitirás que esta corona te robe el alma». William asintió con la voz ahogada. «Lo prometo». Cuando el amanecer se acercaba, las primeras luces tocaron los jardines del palacio. La gente comenzó a dejar flores frente a las rejas. Dentro, la familia permanecía unida, un círculo frágil de amor alrededor de una luz que se apagaba. Carlos entraba y salía del sueño, murmurando palabras que parecían oraciones. «Ella estaría orgullosa», susurró una vez, quizá pensando en la reina Isabel. Catherine apretó la mano de William. «¿Está encontrando la paz?». William asintió con el corazón desgarrado. En esos últimos momentos, la distancia entre rey y hombre desapareció. «Debo ceder», murmuró Carlos. «Fuiste hecho para esto, no a pesar del dolor, sino gracias a él». «Gracias, padre», susurró William entre lágrimas. Cuando los monitores quedaron en silencio, las campanas de las iglesias resonaron por la ciudad. El pueblo lloró a un rey y sintió el nacimiento de un nuevo amanecer. Catherine permaneció junto a William, sus manos entrelazadas. La antorcha había pasado, pesada pero luminosa. William respiró hondo. «Te haré sentir orgulloso»,